¿Por qué tantos profetas de Dios fueron perseguidos, si lo único que hacían era decir la verdad? Parece una contradicción, ¿verdad? Hombres que escuchaban directamente la voz de Dios, que entregaban mensajes celestiales, advertencias divinas, llamados al arrepentimiento, y aún así, fueron odiados, silenciados y, en muchos casos, brutalmente asesinados. ¿Por qué el precio de decir la verdad fue tan alto en la Biblia? ¿Qué había en sus palabras que provocaba tanta furia, tanto rechazo, tanta violencia? Tal vez nunca te lo habías preguntado. Tal vez siempre viste a los profetas como figuras lejanas, casi míticas. Pero la verdad es que, detrás de cada nombre que lees en las Escrituras, Jeremías, Isaías, Amós, Zacarías, había un ser humano de carne y hueso, alguien que tuvo que elegir entre agradar a Dios o agradar al mundo. Y esa elección, casi siempre, tuvo un costo mucho más alto de lo que imaginamos. Lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte, porque esa persecución no fue solo producto de la ignorancia o del odio sin razón. Tiene raíces profundas, humanas y espirituales. La verdad, cuando llega para confrontar, para arrancar máscaras y desestabilizar estructuras, se vuelve insoportable para quienes viven en la oscuridad. Y los profetas eran como espejos vivientes, revelando lo que muchos querían esconder incluso de sí mismos. ¿Alguna vez te sentiste rechazado por decir algo verdadero? ¿Perdiste amistades o fuiste malinterpretado por hablar con sinceridad? Entonces quizás puedas entender, al menos un poco, el peso que estos hombres llevaban sobre sus hombros. No tenían opción. No podían callar. Eran impulsados por algo más grande que ellos mismos. Y aún sabiendo el precio que pagarían, siguieron adelante. Jeremías fue llamado traidor por la misma nación que intentó salvar. Isaías, según la tradición, fue aserrado por la mitad. Zacarías fue apedreado dentro del templo. Y estos son solo algunos nombres. La historia bíblica está marcada por la sangre de profetas, hombres que se atrevieron a decir lo que nadie quería escuchar. Pero, ¿por qué la verdad incomoda tanto? ¿Qué tienen las palabras de un profeta que desatan tanta resistencia? ¿Por qué preferimos, muchas veces, el consuelo de una mentira antes que el dolor liberador de una verdad divina? Quédate conmigo hasta el final, porque en este video vamos a sumergirnos en esa realidad dolorosa, pero necesaria. Vamos a entender por qué tantos mensajeros de Dios fueron silenciados y que nos revela eso, no solo sobre ellos, sino también sobre nosotros. Y mientras escuchas, quizás notes que esta historia antigua aún resuena hoy, que la voz de los profetas no está tan lejana, y que, de alguna manera, sigue siendo ignorada. Lo que vas a escuchar ahora puede que no sea fácil, pero es verdad. Y tal vez, después de esto, nunca vuelvas a ver a los profetas con los mismos ojos. Empecemos comprendiendo cuál era el verdadero papel de estos hombres, y por qué sus mensajes causaban tanto desconcierto. El verdadero papel de los profetas no era predecir eventos lejanos ni entretener multitudes con misterios divinos. Su misión era mucho más urgente y peligrosa: traer luz donde había oscuridad, denunciar la injusticia, llamar al arrepentimiento, despertar a un pueblo que se había dormido en su propia comodidad espiritual. Y eso, aunque suene noble, casi siempre les costaba la vida. Un profeta no buscaba fama, ni aceptación. De hecho, cuanto más fiel era a Dios, más rechazo recibía de los hombres. Porque la verdad, cuando es de Dios, no adula, no acaricia el ego, no pacta con el pecado. Ella corta, confronta, exige cambio. Y eso incomoda profundamente. No es fácil escuchar que se está yendo por el camino equivocado. No es sencillo aceptar que lo que parece bueno a nuestros ojos puede ser, en realidad, una desviación del propósito divino. Y es justamente por eso que tantos profetas terminaron perseguidos. No por mentir, sino por decir la verdad. Una verdad que ardía como fuego en sus huesos y que, cuando era lanzada, incendiaba todo a su alrededor. Porque Dios nunca envió a sus profetas para agradar. Los envió para despertar. Y quien despierta a los dormidos, no siempre es bien recibido. Si hasta aquí algo de lo que escuchaste te hizo reflexionar, si alguna palabra tocó tu corazón o te recordó algo que ya viviste, me encantaría leerte en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que decir la verdad te costó caro?
¿O que ser fiel a lo que crees te alejó de personas que no lo entendieron? Compartir tu experiencia no solo fortalece este espacio, también puede tocar a alguien más que esté pasando por lo mismo y aún no se atreve a hablar. Y si este tipo de contenido resuena contigo, si sientes que estas historias merecen ser contadas y escuchadas, te invito a darle me gusta al video. Eso ayuda muchísimo para que el mensaje llegue a más personas que, como tú, buscan profundidad, verdad y sentido en medio de tanto ruido. Además, considera suscribirte al canal. No por números, sino porque cada vez que alguien decide quedarse, yo entiendo que este mensaje está cumpliendo su propósito. Que aún hay personas que valoran la verdad, incluso cuando incomoda. Y eso me anima a continuar. La voz de los profetas aún no ha sido apagada, y juntos, podemos hacer que resuene más fuerte. Ahora sigamos, porque hay algo aún más profundo que necesitas entender. ¿Qué tipo de resistencia enfrentaban estos hombres cuando abrían la boca en nombre de Dios? La respuesta a eso revela más de nuestra condición humana, de lo que imaginamos. La imagen que muchos tienen del profeta bíblico suele estar distorsionada por el tiempo y la distancia cultural. A menudo lo imaginamos como un hombre de barba larga que predice catástrofes desde una montaña, o como alguien envuelto en un halo de misterio, hablando en códigos incomprensibles. Pero si nos acercamos de verdad a sus historias, descubrimos algo mucho más humano, más crudo y, al mismo tiempo, profundamente espiritual. El profeta no era un adivino. Tampoco era alguien que ganaba notoriedad con discursos vagos sobre el futuro. Su rol era el de portavoz, un canal directo entre el cielo y la tierra, que cargaba con una responsabilidad que no muchos habrían soportado. No inventaba sus palabras, no buscaba aprobación. Su mensaje no nacía de emociones personales, sino de un mandato divino que ardía dentro de él como un fuego incontrolable. Y era precisamente ese fuego lo que lo empujaba a hablar, aun sabiendo que nadie lo escucharía. Cuando Dios hablaba, lo hacía a través de bocas humanas. Pero su voz no era suave. Era una verdad cortante, que penetraba las defensas más duras del alma. Los profetas eran testigos de lo oculto, veían lo que el pueblo no quería ver, entendían lo que los poderosos trataban de encubrir, y tenían el coraje, o el peso espiritual, de anunciarlo sin filtros. Sus mensajes, muchas veces, eran un llamado urgente al cambio, a la transformación interna, a romper estructuras de injusticia y volver al propósito original. Y ahí está el conflicto. Porque toda verdad incómoda amenaza algún sistema de control. Y cada vez que un profeta se levantaba, alguien se sentía expuesto. No era raro que esos mensajes confrontaran directamente a reyes, sacerdotes, comerciantes, líderes políticos. No por capricho, sino porque lo que estaba corrompido necesitaba ser denunciado. Y quien se beneficia del error, nunca quiere el cambio. Piensa en esto por un momento. En una sociedad donde todo parece funcionar bien, donde el templo está lleno, los rituales continúan, los líderes son respetados, llega alguien diciendo que Dios está insatisfecho, que el pueblo se ha alejado de la verdad, que hay idolatría disfrazada de religiosidad. Es como arrojar luz sobre bastidores demasiado oscuros. Y a nadie le gusta que le expongan los bastidores. Los profetas eran vistos como amenazas. Sus palabras tenían un impacto directo en la estructura de poder. Y no solo porque eran duras, sino porque cargaban una autoridad que venía de lo alto. No pedían permiso. No ofrecían versiones alternativas de la verdad. Anunciaban lo que muchos sabían en silencio, pero nadie se atrevía a decir. Jeremías, por ejemplo, fue acusado de desmoralizar al pueblo, de ser derrotista, traidor de la patria. Todo eso por advertir sobre el juicio que se avecinaba. Ezequiel, mientras estaba en el exilio, hablaba a un pueblo que fingía tener esperanza, pero que en su interior ya había perdido la conexión con Dios. ¿Qué tenían en común? El valor de anunciar una verdad oculta, aun sabiendo que serían rechazados. Y quizás lo más doloroso de todo esto es que, la mayoría de las veces, los profetas no eran perseguidos por enemigos lejanos. Eran rechazados por los suyos, por el propio pueblo que decían amar. Eran silenciados dentro del templo, desacreditados por líderes religiosos, ignorados por multitudes que preferían seguir un camino cómodo antes que enfrentar un cambio real. El camino del profeta era, sobre todo, solitario. Y aún así, seguían adelante.
Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto. Cuando un profeta hablaba, no lo hacía desde un lugar de juicio. Su tono no era de superioridad, sino de urgencia. Como quien ve una casa ardiendo y grita para que los que están dentro salgan antes de que sea demasiado tarde. Sus advertencias no eran amenazas vacías, eran llamados desesperados para evitar la ruina. Pero cuanto más insistían, más se endurecía el corazón del pueblo. Es como si el mensaje fuera tan fuerte, tan claro, que asustaba. Y el miedo lleva a dos caminos: o uno se rinde y cambia, o se levanta con furia para apagar la voz que lo confronta. En la mayoría de los relatos bíblicos, eligieron lo segundo. El profeta, entonces, se convierte en un espejo molesto. Refleja lo que nadie quiere ver. No solo muestra el pecado, también revela la falta de propósito, la distancia entre las apariencias religiosas y la verdadera espiritualidad. Y eso tiene un precio. Pero, ¿por qué seguían hablando? ¿Qué los impulsaba a seguir advirtiendo, aun sabiendo que nadie les haría caso? ¿Era locura? ¿Terquedad? ¿Fanatismo? No. Era obediencia. Era una rendición total a una voz que era más fuerte que el rechazo, más fuerte que el miedo, más fuerte que la soledad. Era una fe tan profunda, tan arraigada, que no podían callar aunque quisieran. Y esto nos lleva a una pregunta clave: ¿dónde están los profetas hoy? ¿Dónde están aquellos que se atreven a decir lo que muchos prefieren callar? ¿Será que la voz profética ha desaparecido, o simplemente ya no queremos escucharla? Escribe en los comentarios: eso me confronta si alguna parte de esta historia tocó algo dentro de ti. Tu palabra puede abrir puertas para más verdades que necesitan ser dichas. La verdad, cuando viene de Dios, no es neutral. No se adapta al gusto del oyente, no se ajusta para ser más cómoda, no se calla para mantener una paz aparente. Llega como una espada afilada, cortando todo lo que fue construido sobre mentiras, apariencias o conveniencias. Y es precisamente por eso que, aun siendo divina, ofende, especialmente a quienes se han acostumbrado a vivir en el error. Aquí comienza el verdadero conflicto, no entre el profeta y el pueblo, sino entre la luz de la verdad y las sombras que muchos han aprendido a aceptar como parte de sí mismos. El profeta, movido por una misión sagrada, no estaba ahí para atacar personas, sino para denunciar estructuras de pecado que ya no podían ser toleradas. Pero al hacerlo, inevitablemente tocaba egos, intereses, vanidades, tradiciones que se habían vuelto intocables. Y no hay nada más peligroso para quien ostenta el poder o para quien se esconde tras una fachada espiritual, que alguien que señala lo que está corrupto por dentro. Imagina a alguien caminando entre sacerdotes, reyes y multitudes religiosas diciendo, con autoridad: están ciegos, han traicionado la alianza con Dios, este templo está lleno de idolatría disfrazada de fe. No importa cuán verdadera sea esa afirmación, va a parecer ofensiva, incluso blasfema, para quien se sienta directamente aludido. Y ahí comienza la reacción: primero el desprecio, luego la negación y, por último, la persecución. El impacto de la palabra profética era tan grande porque desnudaba lo que se ocultaba en los bastidores de la fe. Quitaba el velo. Revelaba lo que había detrás de rituales impecables, de vestiduras sagradas, de discursos moralistas. Mostraba la distancia entre lo que se predicaba y lo que se vivía. Y eso era insoportable. Porque, en el fondo, nadie quiere ser confrontado con aquello que intenta esconder incluso de sí mismo. Por eso los profetas no eran simplemente ignorados, eran tratados como enemigos. No por traer mentira, sino por exponer una verdad que exigía transformación. Y transformar duele. Cambiar duele. Admitir el error hiere el orgullo. Y el orgullo herido reacciona con violencia. Por eso el profeta pagaba el precio de ser fiel, incluso si eso significaba caminar solo, ser visto como traidor o incluso hereje. Ahora yo quiero ir aún más profundo en este asunto. Lo que realmente incomodaba del mensaje de los profetas no era el tono, era el contenido. No era el estilo, era el impacto. Decían lo que nadie quería escuchar, pero que todos, en algún nivel, sabían que era cierto. Era como una herida expuesta, duele, arde, pero revela lo que necesita ser sanado. Y esa exposición no mostraba solo el pecado individual, sino el colapso de una mentalidad colectiva que se había alejado por completo del propósito divino.
Los profetas no solo señalaban el error, llamaban a la responsabilidad. Denunciaban corrupciones, manipuladores del pueblo, líderes que usaban la religión para dominar. Y más aún, denunciaban la idolatría que muchas veces no estaba en estatuas, sino en títulos, tradiciones, riquezas, apariencias. Tocaban todo. Y el pueblo, ante ese espejo incómodo, muchas veces prefería romper el espejo antes que cambiar el reflejo. Aquí es donde la jornada del profeta se convierte en una batalla espiritual. Ya no lucha contra personas, sino contra fortalezas mentales, sistemas construidos sobre la mentira, patrones que se han vuelto normales, pero que Dios nunca aprobó. El profeta era como un invasor en un castillo de ilusiones, derribando ladrillo por ladrillo con palabras que nadie quería escuchar, pero que el cielo insistía en decir. Esa es la belleza y el peso de la vocación profética. No se trata de gritar verdades al viento, sino de encarnar una verdad que primero ha ardido en el corazón de quien la anuncia. Porque antes de señalar hacia afuera, el profeta debe ser quebrantado por dentro. Debe permitir que esa espada lo corte primero. Solo así sus palabras tendrán autoridad, no por volumen, sino por convicción. Y es esa convicción lo que los hacía tan peligrosos para quienes vivían de apariencias. Aún así, no desistían. Aunque fueran amenazados, perseguidos, ridiculizados, asesinados, hablaban. Porque sabían que el silencio les costaría aún más. Sabían que la omisión frente a la mentira sería, en el fondo, una forma de traición. Y sabían, por encima de todo, que agradar a los hombres nunca sería más importante que obedecer a Dios. Escribe ahí, la verdad duele, pero libera si esta parte del video te hizo reflexionar sobre algo que has vivido, visto o incluso intentado evitar, pero que en el fondo sabías que debía ser expuesto. La verdad, cuando llega, puede herir, pero siempre es el primer paso hacia la transformación. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque entender el impacto de la verdad profética exige mirar de cerca a quienes la vivieron en carne propia. Y cuando observamos las Escrituras, notamos que el dolor del rechazo, la persecución e incluso la muerte no eran la excepción entre los profetas, eran casi una constante. La verdad, cuando se dice con valentía, siempre ha tenido un precio. Y quienes se atrevieron a cargarla hasta el final, pagaron caro. Muy caro. Jeremías es uno de esos casos que nos confronta con fuerza. No era un agitador político ni un fanático religioso. Era un joven llamado por Dios para advertir a su nación que el juicio se acercaba. Sus palabras eran directas, firmes, dolorosas. No suavizaba el mensaje. Decía que Jerusalén caería, que el templo sería destruido, que la alianza con Dios había sido quebrada por orgullo e idolatría. Pero en lugar de escuchar su clamor, lo llamaron traidor. Lo acusaron de desmoralizar al pueblo, de destruir la esperanza, de aliarse con los enemigos. Lo arrojaron a una cisterna, intentaron silenciarlo con humillaciones públicas. Y aún así, no cayó. Lloró. Sufrió. Le reclamó a Dios. Pero siguió profetizando, incluso sabiendo que nadie quería escucharlo. Isaías, por su parte, vivió en otra época, pero enfrentó el mismo dilema. Llamado a anunciar la verdad durante el reinado de poderosos reyes, Isaías confrontaba no solo al pueblo, sino al sistema. Hablaba contra la hipocresía de los rituales vacíos, contra la falsa confianza en alianzas humanas, contra la idolatría que se mezclaba con la religión. Su visión de Dios fue tan profunda que llegó a decir, «¡Ay de mí, que estoy perdido!», al tener una revelación del trono celestial. Y aún así, después de todo lo que vio y vivió, según la tradición judía, fue aserrado por orden del rey Manasés. Un profeta que fue testigo de la gloria de Dios, destrozado por un gobierno que odiaba su voz. Y luego está Zacarías, un ejemplo que genera indignación por la crueldad con la que fue tratado. No murió a manos de paganos. No fue entregado a un pueblo extranjero. Zacarías fue apedreado dentro del templo, el lugar donde se suponía que debía haber reverencia, donde habitaba la presencia de Dios. Fue asesinado por decir la verdad dentro de la casa que debería haber protegido a quienes hablaban en nombre del Señor. Esto no es solo un escándalo histórico, es una revelación dolorosa de la resistencia que la verdad encuentra incluso entre quienes se dicen creyentes. Estos hombres no fueron perseguidos por sus opiniones.
Fueron silenciados por exponer una verdad oculta que nadie más quería reconocer. Cada uno representa un tipo de dolor, el desprecio, la violencia, la traición. Y es imposible no sentir empatía. Es imposible no indignarse. Porque estos relatos no son solo registros antiguos, son espejos. Muestran lo que sucede cuando la verdad toca donde duele, cuando rompe la fachada, cuando exige transformación. Y muestran también cuán duro puede volverse el corazón humano ante aquello que más necesita oír. Lo que todos estos casos nos revelan es que el problema no era la forma en que hablaban los profetas. Era el contenido. Era el impacto. Era la transformación que sus palabras exigían. Y el mundo, por muy religioso que parezca, no siempre está dispuesto a transformarse. Por eso fueron callados. No porque mintieran, sino porque sus voces eran demasiado incómodas para ser toleradas. Pero hay algo aún más profundo en todo esto. Porque, en el fondo, no es solo el rechazo lo que duele. Es la soledad. El profeta carga con una palabra que pocos comprenden, una visión que pocos pueden ver, un dolor que casi nadie comparte. No solo es odiado, es aislado. Y esa soledad, muchas veces, es más difícil de soportar que cualquier amenaza externa. Es el silencio de los amigos, la frialdad de los hermanos, la indiferencia de quienes antes caminaban a su lado. Es el peso de mantenerse fiel, incluso cuando todos a su alrededor han desistido. Y aún así, con todo esto, ellos seguían. No porque fueran demasiado fuertes, sino porque sabían que callar sería negarse a sí mismos. Sabían que había algo más grande que el dolor. Sabían que la verdad que llevaban no era solo un mensaje, era la propia vida de Dios latiendo dentro de ellos. No hablaban porque querían, hablaban porque, si no lo hacían, el corazón les estallaría. Escribe en los comentarios: siento el peso de esta verdad si alguna parte de estas historias despertó algo en ti. A veces, todo lo que necesitamos es reconocer que la verdad duele, pero también libera, sana y transforma. Y reconocer eso ya es un paso importante en esta jornada que, por más solitaria que parezca, nunca se recorre en soledad. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque cuando hablamos de la persecución a los profetas, no se trata solo de individuos que no querían oír la verdad, estamos hablando de sistemas enteros que se unieron para silenciar esas voces. Y aquí es donde todo se vuelve aún más complejo. Porque los profetas no desafiaban únicamente creencias personales, ellos desafiaban estructuras. Derrumbaban muros invisibles. Tocaban aquello que sostenía el poder de muchos. Y eso, inevitablemente, los colocaba en la mira de reyes, sacerdotes y líderes que se habían acomodado en sus posiciones de control. La verdad, cuando viene de Dios, tiene este efecto: incomoda porque desestabiliza. Y no solo internamente, en los corazones, sino también en las instituciones. Expone la hipocresía, desmonta alianzas construidas por interés, revela lo que estaba escondido tras los bastidores del culto y de la política. Y los profetas, por cargar con esa verdad, eran vistos como una amenaza real, no solo espiritual, sino estratégica. La religión, en aquella época, era mucho más que devoción. Era parte del engranaje del poder. Los templos estaban en el centro de la vida pública, y los líderes religiosos muchas veces actuaban en alianza con los gobernantes. Cuando un profeta aparecía diciendo que Dios estaba rechazando los sacrificios, que el templo se había convertido en un centro de corrupción, que los líderes estaban ciegos y que el juicio se acercaba, eso no era solo un sermón duro. Era un ataque directo al sistema que mantenía todo en pie. Era como si el profeta, con una sola frase, derrumbara toda la estructura de legitimidad que esos líderes habían construido a lo largo de los años. Mostraba que el pueblo adoraba con los labios, pero estaba lejos de Dios con el corazón. Que los reyes gobernaban con injusticia, aunque citaran el nombre del Señor. Que la religión se había convertido en una máscara, bella por fuera, pero podrida por dentro. Y por eso no podían ser tolerados. No porque fueran peligrosos físicamente, sino porque eran peligrosos espiritualmente. Les quitaban el suelo a quienes se apoyaban en las apariencias. Rompían el barniz de las tradiciones. Daban vuelta el altar para mostrar que ya no estaba limpio. Y eso no se perdona fácilmente cuando hay poder involucrado. Muchas veces, los propios sacerdotes,
que deberían haber protegido la palabra de Dios, se volvían cómplices del sistema. Silenciaban a los profetas no porque no reconocieran la verdad, sino porque sabían lo que esa verdad costaría. Sabían que, si la escuchaban, tendrían que renunciar a privilegios, cambiar prácticas, admitir errores. Y eso exige una humildad que pocos están dispuestos a tener cuando el confort ya se volvió estilo de vida. En lo político, era aún peor. Un profeta podía causar inestabilidad en todo el reino con una sola visión. Podía afectar la moral del ejército, poner al pueblo en duda, debilitar el orgullo nacional. Jeremías fue acusado de debilitar la resistencia contra Babilonia justamente por profetizar que la ciudad caería. No importaba si eso venía de Dios. Lo que importaba era que hería el proyecto de poder de los reyes. Y para un trono sostenido por la vanidad, toda voz profética es vista como subversiva. Esos sistemas, religioso y político, muchas veces se protegían mutuamente. Y cuando aparecía la verdad, no encontraba refugio en ninguno de los dos. Era rechazada en el palacio y también en el templo. Y el profeta, solo, terminaba siendo tratado como un problema a eliminar. No por estar equivocado, sino por tener demasiada razón. Por ver lo que nadie quería ver. Por poner en palabras aquello que podía hacer colapsar estructuras enteras. Y aquí algo se vuelve aún más claro. La persecución a los profetas nunca fue solo por ellos. Fue por lo que representaban. Eran recordatorios vivos de que la verdad no puede ser domesticada. De que Dios no está en venta. De que la fe no es un sistema de control, sino un camino de rendición. Por eso, cuando lees que Isaías fue aserrado, que Jeremías fue arrojado a una cisterna, que Zacarías fue asesinado en el templo, entiende, lo que estaba siendo atacado allí era la luz que ellos llevaban. Una luz que no se doblega, que no se negocia, que, aun en medio de la oscuridad, insiste en brillar. Escribe en los comentarios. La luz siempre incomoda a las tinieblas si tú también has notado que muchas veces decir la verdad es suficiente para despertar resistencia. Porque el mundo puede tolerar muchas cosas, pero la verdad, esa verdad profunda, que confronta y transforma, sigue siendo insoportable para los sistemas que viven de la mentira. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque hay algo que hiere de forma silenciosa, pero tan intensamente como la persecución externa, el abandono de los justos. Aquellos que, en teoría, deberían estar al lado del profeta, escuchando con atención, discerniendo el origen de sus palabras, apoyando la verdad aunque duela, muchas veces son los primeros en guardar silencio. Y ese silencio, ese alejamiento lento y sutil, tiene un peso brutal. Porque el rechazo por parte de los poderosos ya era esperado. Pero cuando viene de los amigos, de los hermanos, del mismo pueblo que el profeta quiere salvar, la herida es mucho más profunda. Aquí es donde la jornada profética revela no solo coraje, sino una soledad devastadora. Jeremías lo expresó de manera conmovedora cuando dijo, «Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Todos se burlan de mí. La palabra del Señor me ha traído oprobio y burla cada día». Jeremías 20, 7-8. Esa confesión no viene de un hombre débil, sino de un hombre honesto ante un peso que nadie más quiso cargar con él. No estaba simplemente cansado, estaba herido por dentro. No por dudar de Dios, sino por soportar el desprecio de aquellos que debieron recibirlo con los brazos abiertos. Y este dolor se repite, porque el silencio de los justos a veces grita más fuerte que la furia de los malvados. El profeta no esperaba aplausos, pero sí discernimiento. Esperaba que, entre la multitud, alguien dijera, «Yo también escuché esto. Esta palabra viene del cielo. Es dura, pero es verdad». Pero en lugar de eso, encontraba miradas que se desvían, voces que murmuran a escondidas, alianzas que se rompen sin aviso. Era dejado solo en medio del campo de batalla, sosteniendo una espada que nunca pidió empuñar. Hay algo muy revelador en ese abandono colectivo. Muestra que la resistencia a la verdad no es solo externa, se infiltra dentro del mismo pueblo de Dios. Porque a veces, escuchar la voz de un profeta significa asumir una responsabilidad. Significa cambiar, reposicionarse, romper vínculos con lo que antes parecía sagrado, pero que se mostró corrupto. Y para muchos, es más fácil darle la espalda al mensajero que enfrentarse al desafío de la transformación.
Isaías también experimentó ese silencio. Su misión era anunciar el juicio, pero también ofrecer esperanza. Y aún así, fue rechazado. Cuando dijo, «Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde», Isaías 65, 2, no estaba describiendo solo una negativa, sino una tristeza profunda. La tristeza de alguien que amaba a su pueblo, que quería verlo despertar, pero que, al final, tuvo que ver cómo sus palabras eran ignoradas, sus advertencias minimizadas, su llamado tratado como una molestia. Y tal vez la imagen más fuerte de este silencio esté en el caso de Zacarías. Fue asesinado dentro del templo. Y lo más impactante no es solo el crimen, sino la falta de defensa. Nadie se levantó. Ninguna voz se escuchó diciendo, «¡Basta!». Cayó entre el altar y el santuario, un lugar que debía representar protección, pero que se convirtió en un escenario de sangre. Y ese silencio aún resuena. Porque cada vez que alguien presencia la injusticia, reconoce la verdad y aún así elige callar, ese mismo patrón se repite. Ese abandono tiene raíces profundas. A veces nace del miedo. Otras, de la cobardía disfrazada de neutralidad. Y en muchos casos, del apego a las estructuras que el profeta amenaza con sus palabras. Pero sin importar la causa, el efecto es el mismo. El profeta se queda solo. Y es en ese lugar de soledad donde debe elegir entre callar para ser aceptado, o seguir hablando y pagar el precio del aislamiento. Y casi siempre, la decisión es seguir. No por orgullo, sino porque lo que lleva dentro es más grande que su dolor. Porque sabe que está diciendo lo que muchos sienten, pero no se atreven a pronunciar. Y aunque no haya aplausos, aunque no haya apoyo, entiende que su papel no es agradar, sino despertar. Y despertar, muchas veces, exige caminar solo, hasta que otros finalmente abran los ojos. Escribe en los comentarios, «Yo también sentí esa soledad si en algún momento de tu camino te diste cuenta de que decir la verdad te dejó aislado». Porque hay algo profundamente sagrado en continuar, incluso cuando nadie está cerca, y reconocerlo es el primer paso para comprender el verdadero peso de la misión profética. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque no fueron solo los profetas quienes percibieron este patrón de rechazo, abandono y persecución. El propio Cristo, al acercarse a Jerusalén, frente a sus muros y a la historia que esa ciudad cargaba, dejó escapar una de las declaraciones más intensas de toda su jornada terrenal. «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste?» Mateo 23:37. En estas palabras, Jesús no solo lamenta, Él revela. Expone la herida abierta de una nación que, generación tras generación, rechazó la verdad que venía del cielo. Y esta frase no es una metáfora lejana. Es un grito de dolor. Una queja divina. Un eco de la frustración que ha atravesado siglos. Jesús está diciendo, «Yo estuve en cada uno de ellos. Yo hablé a través de las voces que ustedes callaron. Extendí mis manos, pero ustedes eligieron levantar piedras. Quise abrazarlos, pero ustedes prefirieron mantener el control». Y es imposible oír esto sin sentir el peso de las decisiones tomadas a lo largo de la historia. Porque lo que Jesús reconoce no es solo el sufrimiento de los profetas, sino la mentalidad de una sociedad que prefería la ilusión del confort a la transformación profunda que exige la verdad. Él revela que había un patrón, y que ese patrón seguía activo. La ciudad que se enorgullecía de ser el centro de la fe, del templo, de la tradición, era también la ciudad que cargaba sangre inocente en sus altares. Y, paradójicamente, sería la misma que, poco tiempo después, también rechazaría al propio Hijo de Dios. La mirada de Jesús sobre los profetas es, al mismo tiempo, un homenaje y una denuncia. Los honra por su fidelidad, por su valentía, por su entrega. Pero también denuncia la ceguera de quienes los rechazaron. Muestra que el problema nunca fue la claridad del mensaje, sino la dureza del corazón humano para aceptarlo. Porque no importa cuán hermosa sea la revelación, si confronta el orgullo, el poder o la rutina cómoda, será rechazada. Y aquí aparece una de las revelaciones más poderosas de este camino. Jesús no vino para anular a los profetas. Él vino como el cumplimiento de todos ellos. Fue la encarnación de la verdad que ellos anunciaban,
el destino final del camino profético. Y aún así, sufrió exactamente el mismo destino. Fue desacreditado por los religiosos, traicionado por amigos, rechazado por el pueblo, condenado por las autoridades y ejecutado como un criminal. Aquel que era la propia verdad, fue tratado como la peor de las mentiras. Lo que esto nos enseña es que la resistencia a la verdad es tan antigua como la verdad misma. Y aun cuando se hace carne, aun cuando sana, enseña, ama y perdona, sigue siendo rechazada. Porque aceptar la verdad de Dios no es solo una cuestión de entendimiento, es una cuestión de rendición. Y esa es una decisión que muchos no están dispuestos a tomar. Prefieren conservar sus altares intactos, sus creencias cómodas, sus sistemas de control. Prefieren una religión que confirme sus elecciones antes que una verdad que revele sus errores. Pero lo que Jesús dice en Mateo 23:37 también revela algo extraordinario. Él no se rinde. A pesar del patrón de rechazo, aún desea abrazar. A pesar de ser ignorado, aún quiere reunir. A pesar de saber que muchos seguirán eligiendo las tinieblas, Él sigue ofreciendo refugio bajo sus alas. Eso demuestra que la esencia de lo profético no es la condena, es el amor que insiste, que advierte, que clama hasta el último momento por una respuesta verdadera. Y es ese amor el que mueve todo este camino. No se trata de tener la razón. No se trata de ganar debates. Se trata de salvar, liberar, transformar. Se trata de tocar corazones endurecidos y reavivar esperanzas dormidas. Los profetas hablaban porque amaban. Jesús lloró por Jerusalén porque amaba. Y hasta el día de hoy, la verdad sigue llamando a la puerta, no para acusar, sino para despertar. Escribe en los comentarios, la verdad aún llama a la puerta si esta parte del mensaje tocó algo dentro de ti. Porque, incluso después de siglos de rechazo, el cielo sigue esperando un corazón dispuesto a escuchar, y esa decisión todavía puede cambiarlo todo. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque después de todo lo que vimos hasta aquí, surge una pregunta inevitable. ¿Realmente vale la pena decir la verdad cuando eso puede costarte la vida? Esa es una pregunta que resuena silenciosamente en cada corazón que alguna vez enfrentó el dilema entre hablar o callar. Y los profetas, esos hombres y mujeres que se atrevieron a mantenerse fieles en medio del rechazo, nos dejan una respuesta viva, no teórica, no romántica, sino visceral. Sí, vale la pena. Aunque duela. Aunque cueste todo. Aunque parezca insoportable. Pero esa fidelidad no nace del impulso ni de la vanidad de quien quiere ser la voz de la razón. Viene de un lugar mucho más profundo, de la conciencia de estar delante de algo que es más grande que la propia existencia. Porque cuando un profeta hablaba, no lo hacía por orgullo ni por rebeldía. Hablaba porque ya había sido tocado, transformado, quebrantado por dentro por aquello que había visto, oído y sentido. Hablaba porque, incluso con miedo, sabía que sus palabras cargaban un peso eterno. Un peso que no podía ignorar. Es en ese punto donde la fidelidad se vuelve una decisión, no una emoción. No se trata de tener ganas. Se trata de elegir el camino de la verdad incluso cuando todo lo que te rodea te empuja en la dirección contraria. Los profetas sabían lo que les esperaba. No eran ingenuos. Veían el endurecimiento en los ojos de los reyes, el pueblo alejándose, los líderes religiosos murmurando en secreto. Sabían que sus palabras causarían ruptura, incomodidad, escándalo. Y aún así, hablaban. Porque agradar a Dios, para ellos, no era una opción entre muchas. Era el único camino posible. Esa mentalidad es rara. Porque exige un desprendimiento profundo de la aprobación humana. Y vivir sin esa aprobación, en un mundo que constantemente mide el valor a través del reconocimiento, es un desafío casi imposible. Pero los profetas vivieron así. Prefirieron cargar con la condena de los hombres que soportar el silencio delante de Dios. Entendieron que hay cosas peores que ser rechazado, como ser cómplice de la mentira, como esconder la luz cuando es la única oportunidad de que alguien encuentre el camino de regreso. Pagaron un precio muy alto por eso. Algunos fueron humillados públicamente. Otros fueron exiliados, encarcelados, asesinados. Pero en todos esos casos, hay algo que resalta: ninguno negó lo que había recibido. Ninguno cambió su misión por comodidad.
Ninguno prefirió la paz de los hombres a la inquietud que viene al desobedecer el llamado divino. Sabían que su vida no se trataba de sobrevivir, sino de impactar. Que su jornada no se trataba de aceptación, sino de obediencia. Y quizás lo que más impresiona de esa elección es que, incluso frente al sufrimiento, no hay amargura en sus palabras. Hay dolor, sí. Hay lamento. Hay soledad. Pero no hay arrepentimiento. No desean volver atrás. No dicen, no valió la pena. Al contrario, sus palabras, incluso las últimas, cargan convicción, esperanza, confianza. Como si dijeran, con su propio sacrificio, valió la pena. Esa fidelidad no es fácil de comprender. Confronta todo lo que la lógica moderna nos ha enseñado sobre éxito, seguridad y validación. Pero revela una verdad oculta que, en el fondo, todos sabemos, lo que realmente transforma al mundo no nace de la comodidad, sino del coraje. Coraje para ser fiel a la verdad cuando se vuelve peligrosa. Coraje para mantenerse firme cuando todo a tu alrededor te dice que te detengas. Coraje para continuar incluso cuando los resultados visibles parecen escasos. Y si lo piensas bien, este patrón no termina con los profetas del pasado. Sigue vivo en cada persona que elige ser fiel a lo que cree, incluso en ambientes hostiles. En cada voz que se levanta para defender lo justo, aun sabiendo que será atacada. En cada decisión silenciosa de no negociar los valores por aceptación. Porque ser fiel nunca se trató de ganar, siempre se trató de permanecer. Y permanecer, muchas veces, es la mayor de las victorias. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque esta historia no terminó con los profetas del pasado. Sigue repitiéndose, con nuevos escenarios, nuevas voces, nuevas formas, pero con la misma esencia. Y la pregunta que resuena ahora no es qué hicieron con Jeremías, Isaías o Zacarías. La verdadera pregunta es, ¿aún hoy matamos a los profetas? Puede parecer fuerte decirlo, pero la verdad es que los métodos han cambiado, los contextos han evolucionado, pero la resistencia a la verdad sigue tan viva como siempre. Tal vez hoy no lancemos piedras ni levantemos cruces, pero silenciamos voces con desprecio, sarcasmo, rechazo social o simplemente con indiferencia. Ignoramos lo que nos confronta, nos alejamos de quien nos incomoda, etiquetamos como radical, fanático o exagerado a quien se atreve a exponer la verdad que muchos prefieren evitar. Y lo más delicado es que, a veces, la verdad que rechazamos no viene de lejos. Viene de cerca. De alguien de nuestra familia, de un amigo, de un líder espiritual comprometido, de alguien que no busca protagonismo, sino despertarnos. Y aún así, elegimos el camino más cómodo, desviar la mirada, cerrar los oídos, desacreditar el mensaje para no tener que lidiar con lo que ese mensaje exige de nosotros. Hoy los profetas no necesariamente visten túnicas ni viven en el desierto. Pueden estar entre nosotros, en quienes eligen vivir con integridad aunque eso les cueste, en quienes denuncian injusticias espirituales o sociales con valentía, en quienes se niegan a negociar su fe a cambio de aceptación o comodidad. Todavía están aquí. Todavía hablan. Todavía claman. Pero la pregunta es, ¿todavía escuchamos? Solemos decir que admiramos a los profetas bíblicos, que si hubiéramos estado allí, habríamos creído a Jeremías, defendido a Zacarías, escuchado a Isaías. Pero, ¿y ahora? Cuando alguien cercano levanta la voz y dice algo que nos incomoda, ¿cómo reaccionamos? ¿Lo rechazamos? ¿Nos burlamos? ¿Lo ignoramos? ¿O nos detenemos con humildad a discernir si tal vez Dios está intentando alcanzarnos? Es fácil aplaudir el coraje de quienes ya murieron. Lo difícil es reconocer la voz profética cuando nos confronta directamente, aquí y ahora. Porque la verdad espiritual no ha cambiado. Todavía corta. Todavía separa. Todavía incomoda. Y sigue exigiendo de nosotros una decisión, obedecer o resistir. Escuchar o callar. Reconocer o rechazar. Y quizás el mayor desafío de nuestra generación sea precisamente este. Tenemos acceso a todo tipo de información, estamos rodeados de discursos por todas partes, pero nos hemos vuelto cada vez menos sensibles a lo que viene del cielo. Cambiamos el discernimiento por opinión, la espiritualidad por espectáculo, la fe por imagen. Y cuando alguien aparece con un mensaje verdadero, sin maquillaje, sin filtro,
rápidamente lo tratamos como amenaza. Por eso, aunque ya no usemos cruces visibles, seguimos crucificando profetas. Seguimos enterrando voces. Seguimos silenciando verdades. No con piedras, sino con desprecio. No con espadas, sino con desinterés. No con hogueras, sino con la frialdad de la indiferencia. Y el resultado es el mismo: perdemos la oportunidad de ser transformados por lo que vino a liberarnos. Por eso, esta reflexión no puede quedarse en la historia. Tiene que tocar nuestro presente. Porque tal vez la verdadera prueba de nuestra fe no está en cuántas verdades conocemos, sino en cómo reaccionamos cuando alguien se levanta para recordarnos lo que hemos olvidado. Tal vez la madurez espiritual se revela no en cuanto hablamos de Dios, sino en cuanto somos capaces de escuchar cuando Él decide hablar, especialmente cuando lo hace a través de alguien improbable. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque después de todo lo que hemos reflexionado hasta aquí, hay una pregunta que necesita ser hecha, no para generar culpa, sino para despertar conciencia. ¿Será que tú has estado callando a algún profeta? Tal vez no con palabras duras, ni con un rechazo evidente, pero sí con silencio, con indiferencia, con esa elección sutil de no prestar atención a lo que te confronta. Porque la verdad es que Dios sigue levantando voces. Él sigue llamando, revelando, hablando a través de personas comunes, inesperadas y muchas veces, ignoradas. Esperamos que un profeta venga con señales visibles, con una unción evidente, con un discurso que encaje perfectamente en nuestras expectativas. Pero Dios casi nunca actúa como esperamos. Él habla a través de voces frágiles, de mensajeros improbables, de personas que nos conocen por dentro, y precisamente por eso, cuando hablan, tocan lugares que preferimos mantener ocultos. Y ahí está el gran desafío espiritual de nuestra generación. Estamos rodeados de contenido, llenos de voces, pero con oídos selectivos. Filtramos lo que queremos escuchar y rechazamos lo que nos incomoda, incluso cuando, en el fondo, sabemos que eso viene de Dios. Y sin darnos cuenta, vamos silenciando mensajes que podrían transformarnos, no con escándalo, sino con distracción. No con violencia, sino con indiferencia. Tal vez ese amigo que insiste en recordarte quién eres a los ojos de Dios, sea uno de esos profetas. Tal vez esa predicación que escuchaste y que no logra sacarte de la cabeza, haya sido un intento divino por despertarte. Tal vez incluso esas crisis por las que pasaste hayan sido voces gritando, tratando de llamar tu atención hacia algo que necesitabas cambiar. Pero no siempre estamos listos para escuchar. A veces, preferimos seguir como si nada pasara, y callamos, una vez más, a aquel que fue enviado para hacernos ver. Entonces la pregunta es, ¿a quién has elegido ignorar? ¿Qué mensaje has silenciado porque te exige un cambio que aún no quieres enfrentar? Porque sí, hoy en día Dios sigue levantando profetas. Tal vez no con visiones de destrucción inminente, pero sí con verdades que vienen a realinear tu vida, tu fe, tu identidad. Y cada vez que rechazas esas verdades, no solo estás ignorando a una persona, estás rechazando una invitación del cielo. Y eso nos lleva a una honestidad interior que muy pocos se atreven a enfrentar. Porque no es fácil admitir que Dios está hablando, y que somos nosotros los que elegimos no escuchar. No es fácil reconocer que, a veces, el silencio que imponemos a las voces de afuera es reflejo del ruido que no queremos enfrentar por dentro. Que callamos al profeta de fuera, para no tener que lidiar con el conflicto interior. Pero es justo en ese punto donde comienza la transformación, cuando dejamos de resistir y empezamos a discernir. Cuando dejamos de reaccionar con dureza y empezamos a preguntar, Señor, ¿será que me estás hablando a través de esto? Porque en el fondo, lo que Dios busca no son oyentes perfectos, sino corazones disponibles. Y tal vez, lo único que necesitas hacer hoy es volver a escuchar con humildad, con sinceridad, con hambre de verdad, aunque duela. Escribe en los comentarios, no quiero callar lo que Dios quiere hablar si esta parte te hizo reflexionar sobre las voces que has estado ignorando y sobre las verdades que tal vez estén esperando ser escuchadas. Porque, a veces, el mayor milagro no está en el mensaje, sino en la valentía de abrir el corazón para recibirlo. Si este mensaje te tocó de alguna manera, suscríbete al canal y deja en los comentarios, yo escucho a los profetas de Dios. Eso me muestra que estás conmigo hasta el final y que juntos queremos escuchar la verdad, incluso cuando confronta, incluso cuando duele,
incluso cuando exige más de nosotros de lo que estábamos preparados para entregar. Y hay un video aquí al lado que profundiza aún más en este tema. Haz clic y continúa conmigo por allí. La conversación aún no ha terminado.